Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Trastornos del ritmo circadiano y fatiga laboral, desafíos clínicos y organizacionales en el trabajo por turnos, en referencia al segundo curso internacional del sueño, el cual es organizado por Posgrado Cayetano y Res Perú. El día de hoy nos acompaña el coordinador del programa, él es el doctor Eduardo Bazán. Él es médico especialista en medicina del sueño, médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Completó su formación en medicina interna en el Henry Ford Hospital Detroit en Estados Unidos y subespecialidad en medicina del sueño en Rush University Medical Center en Chicago, Estados Unidos. Con más de una década de trayectoria en medicina del sueño, su labor se centra en la evaluación clínica, investigación aplicada y gestión de riesgos asociados a los trastornos del sueño y la somnolencia laboral en poblaciones de alto riesgo. Es cofundador y director médico de RES Perú, institución médica dedicada exclusivamente a la evaluación, atención y manejo de diversos trastornos del sueño, así como la asesoría médica corporativa en gestión de fatiga y somnolencia laboral. También es miembro activo de la American Academy of Sleep Medicine y de la Asociación Latinoamericana del Sueño. Actualmente integra los servicios de medicina del sueño de la Clínica Médica Cayetano Heredia, el Centro Médico Jockey Salud y la Clínica El Golf Sana. El doctor nos presentará dos grandes ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Recordamos a todos los participantes que mantengan su micrófono apagado y hagan sus consultas a través de nuestro chat. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Bazán. Muy buenas noches a todos, gracias por la introducción y antes que nada agradecerles por su tiempo en participar en este primer webinar, que es un preámbulo al segundo curso internacional de medicina del sueño, manejo integral que vamos a realizar en la ciudad de Lima, ¿no? En el Hotel Sheraton del 23 al 25 de octubre de este año y con modalidad híbrida, ¿no? Ah, el tema es muy importante, es de gran valor, vamos a tratar sobre trastorno del ritmo circadiano y fatiga laboral, desafíos clínicos y organizacionales en el trabajo por turnos. A este tema tan importante y con temas de manejo de médicos con muchas dificultades, en el que necesitamos el aporte de grandes expertos. En este caso contamos con el doctor Armando Talaverano Ojeda, especialista en medicina del trabajo, ergonomía y gerencia de servicios de salud, magíster en gerencia de proyectos y programas sociales a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es experto en auditoría médica y salud ocupacional, past presidente del CTN de Ergonomía y NACAL. Igualmente, contamos con la participación del doctor Juan Manuel Diminich, médico con más de 20 años de experiencia en salud ocupacional y con más de 15 años liderando equipos de salud ocupacional en la industria minera. Ha gestionado y liderado la gestión en programas de gestión de fatiga y somnolencia. Actualmente es jefe de salud ocupacional, salud comunitaria e higiene industrial en Southern Peaks Mining. Así que, sin más demora, vamos a iniciar este webinar, empezando con la presentación del doctor Armando Talaverano y después del doctor Juan Manuel Liminich. Les doy el paso, doctor Talaverano. Muchas gracias, doctor Bazán. Y gracias por la invitación a este evento. Vamos a dar inicio con esta primera parte, considerando el contexto de base que tiene que ver justamente con esta gestión basada en la eficiencia de los turnos de trabajo, en mi caso en particular, y asumiendo o tomando en cuenta lo que es el ritmo circadiano en la persona, en el trabajador en este caso. Tomemos ahora a la persona como trabajador, va a ser la población económicamente activa. Y lo que vamos a trabajar dentro de este desarrollo va a ser el que podamos entender que diferentes actividades laborales, todas, sin excepción, incluso en el trabajo diurno de día, puede afectarse por el ritmo circadiano. Y si esto además está establecido en una jornada atípica, en una jornada extendida o en horarios diferenciados de inicio, puede afectar no solo la salud del trabajador, sino su capacidad de respuesta en el puesto de trabajo. Y la cadena siempre va a ser
trabajador saludable mantiene una producción, un rendimiento, y eso implica rentabilidad en la empresa. La secuencia es positiva tanto para el trabajador como para el empleador. Así que esto es bueno para tengamos extremos de esta relación contractual asociada al tema laboral. Entonces, empecemos, vamos, lo voy a mostrar en base a tres casos, tres pequeños casos directamente relacionados al tema. ¿Por qué es importante que conozcamos el manejo del sueño y la vigilia de la persona, que lo gestionemos correctamente? Porque puede haber consecuencias de acuerdo a cada trabajo y su esquema de trabajo si es que no lo hacemos de esa forma. La clínica previa es esencial para después gestionar correctamente en los puestos, en este caso en particular para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. El caso uno tiene que ver con un vendedor de seguros por call center. Si se dan cuenta, un conjunto de personas que están en oficina, vayamos de menor a mayor complejidad, en una oficina, expuestos a características estándares, no digo estándares, sino características en un ambiente de trabajo donde existe un computador, una mesa de trabajo, su condición controlada, actividad que no es de alto riesgo, colores variados, azules en el manejo de las áreas, mucho blanco, mucha iluminación, si se dan cuenta en este formato. Acá ya me va dando datos de lo que yo podría utilizar. Yo podría pensar, ¿esto es bueno o malo? A priori no lo sé, pero puedo averiguarlo. ¿Usando qué cosa? Criterios asociados a por qué la persona puede quedarse dormida o no. Porque una persona podría estar en este momento con sueño o no. Y va a ser muy básico de determinar. Normalmente, los colores fríos pueden generar que la persona baje su frecuencia cardíaca. Colores fríos uno revisa, incluso les puedo contar desde el colegio, se llaman lo que eran los colores fríos y calientes, los colores fríos, azul, gris, celeste, blanco. Pero con el juego de la iluminación, asociado justamente a algunos colores calientes mezclados con estos colores fríos, puedo yo generar o contribuir a que este grupo de personas se mantenga despierto. Tomen en cuenta que en este periférico de este ambiente no existe una ventana. Este trabajo puede ser de día o de noche, no lo sabemos. Pero mientras estés dentro, te vas a guiar de dos cosas. Los contextos ambientales, que es una variable importante a considerar, y los contextos asociados a lo social. Si existen personas periféricas que se están moviendo, yo también voy a estar en movimiento, o por lo menos voy a entrar a ese ritmo mientras no me llegue a fatigar. Si yo no puedo ver la luz solar externa, tengo la iluminación interna en gran escala. Si fuera luz solar externa, enhorabuena. Si no lo tengo, lo reemplazo por luz interna. Eso me tendría que mantener despierto de alguna forma. Ojo que igual te puedes fatigar. Este proceso, llevémoslo a una jornada de trabajo, porque al final lo que busca todo el ritmo circadiano en un esquema de 24 horas, porque podría ser mayor o menor, en el esquema de 24 horas, el ritmo circadiano estándar, o el que manejamos los seres humanos, a lo asociado al ciclo de la Tierra, busca que tengamos periodos de sueño y periodos de vigilia, que estemos controlados. En forma espontánea podemos descansar si estamos cansados, sí, fuera del horario, haciéndose de noche, sí, pero a veces nos tenemos que adaptar a los trabajos. Veamos en este caso el esquema de este vendedor de seguros por call center. Lo que están viendo en este momento es su esquema de trabajo. Empieza a 7 de la mañana, A significa, es la misma persona, el mismo trabajador, el trabajador va a ser A, de Arturo. 7 de la mañana y acaba 2 de la tarde. Su horario, 2, 4, 6, 8 horas. ¿Ok? En su manejo, esta persona va a estar gestionando la misma labor todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 8 horas cada día. 8 horas cada día. Significa que va a acabar a las 3 de la tarde, o sea, 2 de la tarde, 2 a 3. 8 horas cada día, de lunes a sábado. Si esto contribuye o no a que la persona se canse más rápido desde el punto de vista de gestión de turnos, claro, porque acá hay que complementarlo con otros estudios. Este es el de la gestión de turnos asociado al ritmo circadiano. Lo complementas con la fatiga física, lo complementas con la fatiga mental, lo complementas con los factores psicosociales. El estudio global es mucho más grande, pero este es un insumo esencial para diseñar turnos de trabajo, para diseñar jornadas máximas, para diseñar horas extras máximas adicionales y mantener un nivel de riesgo bajo. Todo se puede diseñar, pero hay topes, límites. ¿Cuál es el límite principal? La capacidad de la persona dentro del proceso. Entonces, este esquema, usted puede indicar si es un esquema que trabaja 6 por 1. 6 por 1, ¿por qué le dicen? Porque trabaja 6 días, de lunes a sábado, y descansa uno, el domingo. Total, 48 horas semanales. Estas variables van a ser muy relevantes después.
cuando utilizamos los otros casos. Es importante entender que la variabilidad en la jornada de trabajo no siempre es tan agresiva para el ritmo circadiano de la persona. A veces lo que requiere es simplemente un buen diseño en el puesto y que la persona pueda mantener este ritmo durante una jornada laboral, durante una semana, durante un mes o durante todo el esquema que podría durar 3 meses o 4 meses. Esto es muy variado. En ese contexto, ¿qué cosa debo yo analizar? Pues partamos de este esquema que es básico, un esquema clásico rutinario, 8 horas diarias, lunes a sábado, 6 días, 48 horas en total de trabajo. Primero, yo debo establecer la capacidad máxima diaria. Cuando uno ve el momento en el cual la persona tiene una mayor producción o una baja producción, genera un equilibrio en el diseño de las tareas. Esto tiene mucho de gestión en ergonomía. Diseñar el puesto de trabajo en base a la capacidad de respuesta fisiológica de la persona durante la jornada laboral, que puede ser más eficiente en ciertos momentos porque tiene una mejor capacidad de captación y menor en otros momentos donde baja su capacidad de concentración, atención. Y si conocemos ese balance en el puesto, y para eso obviamente que es un análisis mucho más a detalle, podemos hacer eficiente a la persona en el puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? Que realizando la misma tarea a lo largo del tiempo, la misma tarea, la persona puede reducir el tiempo de desarrollo. Es decir, si la misma tarea yo la realizo, ayer la realicé en una hora, porque la hice en la tarde, y hoy la realizo en la mañana, quizás me tome 45 minutos. Eso es eficiencia. Menor tiempo con menor uso de recursos de la persona. La capacidad máxima por día, la capacidad máxima por semana, se puede obtener conociendo esta limitación asociada a la fisiología del sueño de la persona y conociendo las exigencias del puesto de trabajo, porque no todos los puestos tienen las mismas exigencias. Este resultado no es único, sino sería una plantilla para todas las posibles situaciones. Es algo que se tiene que adaptar a cada tipo de actividad laboral porque cada actividad laboral, además de tener esquemas de trabajo diferenciados, turnos de trabajo diferenciados, tiene exigencias diferenciadas mentalmente, cognitivamente y emocionalmente, lo cual genera que se ajuste este valor. A veces el horario de trabajo no depende de nosotros, depende del proceso, depende del servicio que se está realizando. Entonces la persona tiene que adaptarse a ese nuevo horario, a ese servicio. Pero algo que es clarísimo en todo contexto y que está estudiado y está muy documentado en la literatura es que todos los trabajos que impliquen un trabajo nocturno fisiológicamente envejece más rápido a la persona. Eso está probado, eso no requiere mayor análisis, es algo que se conoce y eso implica que lo gestionemos. Aclaro, no es que no se pueda hacer, hay que saber gestionarlo en frecuencias de trabajos nocturnos, días de trabajo nocturno, cantidad de días de trabajo nocturno a lo largo de un esquema de trabajo. Entonces, a veces no depende de nosotros, así que no es que yo llegue como consultor a decirles, señores, cambien este esquema de trabajo, no puede ser de esta forma, sino que tienen que diseñarse en base a las características de cada lugar. Y miren que este ejemplo está en base a que un mismo trabajador A, realiza el trabajo todos los días. Es homogéneo en teoría. No significa que sea menos agresivo para la persona. Pero se puede controlar, quizás sea el esquema más fácil de controlar en la gestión de riesgos en seguridad del trabajo, tomando como principio el control de la vigilia y sueño de la persona, que es esencial. Porque si existe alguna desviación, esto es para la gestión preventiva, prevención primaria. Si trabajo con la gestión de la prevención secundaria, el diagnóstico precoz y tratamiento implica el manejo de las personas que hayamos detectado estas condiciones y necesitamos que esa persona, después que sea tratada, lo reenvíen para nosotros reincorporarlo en el trabajo y idealmente en las condiciones que se encontraba previamente o mejores. Y ahí también hay que considerar que hay limitantes individuales. La persona puede tener trastornos del sueño, ya forma previa, puede tener obesidad, puede tener un montón de problemas que justamente afectan su capacidad de respuesta fisiológica asociado a su descanso eficiente y no lo de noche, descanso eficiente en cualquier momento del día. Puede consumir sustancias que generen una aceleración de su metabolismo y cambian nuevamente sus características. Puede no hacer deporte y las endorfinas no están presentes. Entonces, esto es muy variado. Si vamos a un caso número 2, realmente ahora hablemos de un operario de laboratorio de ORE, una mina, en minería. En este caso, una persona que está centrada, realizando actividad focalizada con mucha iluminación en una zona en particular. Estoy dando un ejemplo de muchos para poder hacer el ejercicio. Focalizado en un ambiente que no necesariamente tiene la misma iluminación.
Esto cambia mucho la dinámica de la fatiga visual de la persona, lo cual puede también generar estímulos diferenciados a nivel neurológico para la persona que lo puede llevar a un cansancio en un tiempo menor, más reducido, lo cual implica obviamente que tengamos que gestionarlo. Entonces, esta persona tiene un esquema diferente. Para el ejemplo, acá tengo una persona que realiza un trabajo A, Arturo, tiene 12 horas de trabajo por día lunes y el día jueves, 12 horas de trabajo por día. Trabaja 24 horas, el día lunes y el jueves en esta semana, porque si yo sigo esta semana van a cambiar los datos. En esta semana trabaja 24 horas, día lunes y día jueves, 12 horas cada día. B de Berta, Berta trabaja los martes y los viernes, también 12 horas cada día. Y C de Carlos trabaja los miércoles y los sábados, 12 horas cada día, 24 horas. Pero esto puede proyectarse, a veces uno de ellos, hablando por partes, al día domingo. Uno de ellos va a ser la actividad el día domingo, además, para cubrir el domingo. Y puede transformarse esto a 36 horas semanales. El esquema que quiero mostrar con este punto es que a veces el esquema que se presenta no siempre representa el mismo riesgo para todos. Si yo quisiera realmente entender la dinámica del ritmo circadiano de estas personas y aplicarlo a la gestión, me voy a dar cuenta que estas personas que están trabajando en este post-trabajo, el que empieza el día lunes y el día martes, y el día miércoles no tienen el mismo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano en el día, cada 24 horas, también puede generar un acúmulo de fatiga a lo largo de la semana. La mayoría de instrumentos que nos sirven para hacer las mediciones indirectamente, de forma cualitativa, hablan siempre sobre ese descanso de los fines de semana, establecido como un esquema que dentro de los 7 días tendría que aparecer un descanso. Quien esté trabajando el sábado ya va a tener una carga mayor, solo porque sea el día del sábado. Si alguien de este grupo se agrega un día, el día domingo, una carga mayor por las 12 horas adicionales, una carga mayor por el tercer día y una carga mayor por ser domingo específicamente, por el acúmulo de días previos. Esto también está preestablecido en los análisis que se realizan de turnicidad. El esquema de análisis se llama turnicidad. Entonces, va a depender mucho, que acaba de mencionar, que A era Arturo y B era Berta. El sexo en la persona puede también generar diferencias en la respuesta a la exposición a diferentes factores ambientales y al ritmo de trabajo que se tiene. Más aún, acá no se está contemplando en ninguno de los casos el tema de gestación y lactancia que podrían estar afectados en una magnitud mayor, las cuales deben darse. ¿Qué cosa debo cumplir para que esto pueda funcionar? Limitaciones en horarios diarios. Usted me dice, pero 12 horas es demasiado, 14 horas es demasiado. Yo les pregunto, ¿cuánto es el tiempo efectivo laboral de esas 14 horas? Yo puedo enseñar una jornada de 20 horas, siempre me mencionan sobre este punto, sí se puede, pero eso no resta que durante el periodo interno tenga periodos de descanso largos. Uno diseña el puesto según la necesidad del proceso productivo. Obviamente respetando las regulaciones de cada país, para que esto lo pueden aplicar, aprovechando lo que refiere el doctor Bazán sobre el curso que están desarrollando, el enfoque clínico y el enfoque de gestión que tienen se proyecta a cualquier realidad de cualquier país, porque las bases son las mismas. Lo que sí hay que hacer es validar la gestión de acuerdo, obviamente, a las normativas locales y de acuerdo a la cultura de cada población, que sí puede variar los comportamientos, lo cual puede cambiar mucho la dinámica de estos resultados. Entonces, es algo bueno porque se puede manejar en cualquier país. Limitaciones en horarios diarios y la acumulación semanal. Quien haga el día domingo, por ejemplo, si este día domingo yo ubico a una persona, no va a ser Carlos, la letra C, porque tendría 2 días continuos. Y no me conviene porque tengo que hacer un prorrateo de estas personas. Pero claro, si yo coloco a A que le toca nuevamente, la siguiente semana no puede empezar Arturo porque estaría haciendo 2 días. Entonces tendría una mejor estrategia colocando a B en este puesto. Pero esto es para que vayamos adentrarnos al tema de lo que se tiene que hacer, realizar. ¿Qué debo cumplir? Que lo que es no rutinario, lo no rutinario debe retirarse, si se puede. El proceso productivo o de servicio tiene actividades rutinarias y no rutinarias. Podemos modificarlas. ¿Y las modificamos en base a qué? A justamente la persona es una persona de costumbres, de comportamientos que son metódicos. Si yo puedo establecer este comportamiento metódico, el ritmo circadiano se adecua muy bien. El ritmo circadiano sufre mucho cuando enviamos a una persona a otro continente. El jet lag, ese cambio de horario que nos genera esta dificultad. Pero cuando regresamos nos adaptamos rápidamente. En 24 horas, máximo 48 horas, estamos adaptados a nuestro esquema de base. Es decir, viajar a Oriente siempre va a ser más agresivo que viajar hacia
occidente, en sentidos, claro está. Debidamente compensadas. Los tiempos de trabajo que se tienen, sobre todo cuando pasan horarios nocturnos, tienen que estar compensados con descansos posteriores. No se debe hacer un turno adicional como tal. Cuando las jornadas son exigentes de por sí, como un trabajo nocturno, un trabajo de tarde-noche, así no sea amanecida, o trabajo de días continuos, requiere un descanso de compensación. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de lo que tengamos como estudio de jornada laboral de tonicidad de la misma. Va a depender de la edad de la persona, características individuales que ayudan a establecer la necesidad de sueño de cada uno de estos pobladores o trabajadores. Distribuciones equitativamente es el ideal, pero les menciono, así yo ya distribuyo esto equitativamente en este esquema para Arturo, para Berta y para Carlos, no es lo mismo. El que empezó el día lunes no es lo mismo que el que empieza el día miércoles, no es lo mismo. Y de hecho, los instrumentos que sirven para medición, cuando uno hace esta medición no lo debe hacer por turno, debe hacerlo por cada grupo en el turno, cada subgrupo que tiene distribuidos a lo largo de la semana. Y se dan cuenta que los resultados cualitativamente en las mediciones de encuestas y cuantitativamente en los instrumentos que se usan son diferentes, varían y pueden variar el nivel de riesgo. Y finalmente, en esta revisión, el oficial de seguridad, este es otro caso bancario, un oficial de seguridad, una persona que trabaja viendo muchas pantallas, exposición directa de mucha información, mucha exposición visual, con un juego, en este caso, una iluminación muy baja externa y una iluminación de pantallas. La iluminación periférica, que es baja, va a tender a la persona a que lo lleve al sueño, que lo lleve a quedarse dormido, porque va a ser un juego de estímulos. El conjunto de estímulos que me dicen es hora de dormir, mi cuerpo va a seguir ese ritmo. Si el conjunto de estímulos periféricos me dice estate despierto, voy a forzar a estar despierto. Esto, ojo, se contribuye si es que debe dormir o no en el día, si es un turno nocturno. Y acá tenemos, por ejemplo, Arturo ahora está en el turno de noche, entra a las 7 de la noche, sale a las 7 de la mañana. Y así está Berta, Arturo, Berta, Arturo, Berta, cada uno de ellos, con un turno intercalado. Este turno intercalado una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no, no es el mejor de los turnos. A veces nos conviene tener un par de días de trabajo nocturno continuo. La persona se adapta al esquema, y cuando se está adaptando ese esquema de trabajo nocturno, lo retiras. Y luego vuelve al día siguiente. Recuerda, cuando la persona se adapta a un nuevo esquema, le cuesta más de 48 horas, pero cuando retorna a su esquema de base, trabajo diurno o no trabajar en la noche, es muy rápido, 24 a 48 máximo. Entonces, esto es más trabajoso, no es la mejor distribución. Este es un oficial de seguridad bancario, trabajo uno por uno. En el trabajo, un día de trabajo, un día de descanso, un día de trabajo, un día de descanso, y es trabajo nocturno todos los días. En este mismo esquema, ¿qué debo gestionar? Acá vienen datos que son de estudios previos que se han realizado a lo largo del tiempo para que puedan tomar nota, y esto obviamente lo van a ampliar después en los cursos que se desarrollen, pero que son esenciales considerar. Los días de trabajo van a requerir sí o sí tiempo libre. Usted me dice, siempre existe. No siempre existe. Si tú me dices que trabajo una semana siempre de noche, en la semana no tengo un descanso en la noche, eso es muy agotador, independiente que sea toda la mañana esté libre. Eso ya es de por sí agotador. De hecho, una de las principales variables que genera el incremento de riesgo está asociado a no tener descansos durante la semana. Olvídense el domingo, hablo durante esa semana de lunes a sábado. Y es el que eleva mucho más el nivel de riesgo. Después le sigue en criticidad los días continuos. ¿Cuántos días continuos trabajo? Mientras más días continuos trabaje, más agresiva podrá ser esta condición en mi persona. Es decir, que mientras más días continuos yo trabaje, mayor nivel de riesgo va a existir. El tema con esto, estimados, es que el nivel de riesgo que pueda existir se incrementa no solamente por una variable, se incrementa por un conjunto de variables, una cantidad enorme de variables que pueden afectar a la persona. Por eso es que es necesario tener control. Horas semanales. Esta variable de horas semanales no es, como dato, ha sido analizado sobre las 40 horas semanales como un riesgo mayor. Esto está también establecido. Sin embargo, en muchos países, debido a herramientas como el método BESIAC y otros, BESIAC para tonicidad, han establecido que este punto de corte se adapta a la normativa de cada país. Y quiero aclarar que en realidad debería estar ajustado al ritmo circadiano de las diferentes poblaciones asociados a la región donde viven. Eso es validar correctamente el instrumento, usar bien el insumo, la información.
pero en realidad está ajustado en base a la normativa de cada país. Pero debo mencionar, sobre 40 horas ya tenemos una exigencia mayor, en un punto de corte para considerar. Y estos puntos son significativos para el nivel de riesgo. Un segundo bloque, bueno, acá, aquí, ¿dónde estás? Perdón, acá parece que se colgó. Un instante, lo vuelvo a colocar. Dame un minuto, un segundo. Aquí y aquí. Entonces, esto que mencionaba, para cerrar este punto, los turnos de trabajo, secuencias exigentes. No es posible que después de un turno nocturno exista un turno de tarde o de día. Tiene que existir del inicio de jornada al inicio de la siguiente jornada 24 horas. Eso es lo que reduce significativamente el nivel de riesgo. Esto es un punto importante porque eleva mucho. Lo que de color rojo elevan demasiado el nivel de riesgo. Las dosis nocturnas, ¿cuántos turnos nocturnos tengo en cada esquema de trabajo? ¿Y cuánto en forma consecutiva? Aunque la cantidad de noches son más agresivas que el hecho que estén en forma consecutiva, que también es agresivo. El sentido de rotación del turno, es decir, pasar un turno de día, luego un turno de noche, un turno de día, un turno de tarde, un turno de día, a cualquiera que sea avanzando a lo largo de la jornada, no es tan agresivo como tener hoy un turno de tarde y mañana un turno de mañana. ¿Por qué básicamente? Porque no pasan 24 horas entre fecha de inicio y fecha de inicio de cada turno. El horario de inicio se conoce que todo aquello que esté a menos de 5 horas es agresivo para la persona. Los horarios que empiezan siempre a menos de 5 horas son muy agresivos. Lo ideal sería que empiece después de las 8:30 de la mañana. El problema es que normalmente los horarios de trabajo no se adaptan a esa hora de 8:30, pero si pudiéramos regular todo para que empiece 8:30 en adelante, el horario de trabajo no sería algo significativo en esa intervención. Está en color naranja porque afecta a nivel medio, no son como las anteriores que he mencionado. El horario de inicio y las horas extras. Las horas extras afectan a nivel medio, afecta, pero hay que también saber cuánto máximo. Para eso puedes complementar con estudios como el consumo metabólico, para saber cuántas horas extras se requieren por cada puesto, porque depende del nivel de exigencia de la misma. Y los sistemas de turnos que afectan en una menor medida, pero siguen afectando, por eso lo he puesto un color muy bajo para que solo lo recuerdes, la duración de los sistemas de turno. El sistema de turno viene a ser si yo hoy empecé mi esquema de turnos el día lunes, después de unos, de cuántas semanas se repite nuevamente, empiezo de cero y repito todo el ciclo. Y puede ser cada 2 semanas, cada mes, cada 8 meses, depende de cuál esquema. La variabilidad de las semanas, cómo distribuyo los turnos, que ocurre bastante, afecta, pero afecta en una menor medida. Y los turnos y su interacción. Si yo tengo un turno de trabajo, mejor que tener 3 turnos diferentes en donde rote la persona. Y porque los espacios que se encuentran entre estos turnos pueden afectar negativamente que la persona se estabilice. Ritmo circadiano es la clave para entender por qué las personas reaccionan diferente a estos diferentes esquemas. Así que, como resumen para este webinar, la realidad es muy simple. El trabajo que tengas, la exigencia física puede ser una variable importante, pero también puede ser importante el turno en el cual estés trabajando, ya de por sí. El ritmo circadiano responde diferente a cada circunstancia, pero a veces ese turno puede ser de día, pero las condiciones que tienes generan que tengas un ambiente todo oscuro, un socavón, por ejemplo, en este ejemplo que estoy viendo en la foto, donde puedes simular que sea de noche y eso cambia mucho las señales al cuerpo. Y esto puede afectar de igual forma a una persona en trabajo también administrativo, no solamente los trabajos operativos. Recuerda entonces que el esquema de ritmo circadiano asociado a este sentido de rotación y traslación de la Tierra afectan directamente tu capacidad de respuesta. Y ustedes como gestores tienen que incluir esa información para lo que ya van a mostrar posteriormente sobre la gestión correcta en el desarrollo de estos programas que se han implementado y que los implementamos hace muchos años en el campo de la seguridad de su trabajo, pero que tienen que ajustarse a cada realidad. Lo van a ver ahora con el siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Talaverano. Ahora, cediendo el paso al doctor Juan Manuel Liminich, eh, sin más demora, hacemos el paso a su ponencia y esperamos cualquier duda que tengan o pregunta, pueden ir apuntándola en la sección de preguntas y acabando la ponencia del doctor Liminich, haremos también preguntas y respuestas en todo momento, tenemos unos 15 a 20 minutos. Adelante, doctor Liminich.
Está en mute. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar en este webinar que estamos desarrollando el día de hoy. Y nada, siempre es importante darse un tiempo para poder profundizar y repasar estos temas que al final son de interés de todos, ¿no? Sin importar las especialidades que podamos tener, eh, el poder entender un poco cómo se dan los trastornos del sueño, cómo se gestiona la fatiga y somnolencia. En mi caso, desde el punto de vista de la salud ocupacional, desde el punto de vista del ámbito laboral, es fascinante realmente cómo podemos ir gestionando esos temas, sobre todo con todo lo que el doctor Taverano ya nos ha mencionado. Es bastante rico y bastante interesante y vamos a darnos cuenta a medida que vayamos conversando cuál es el impacto que tiene y la necesidad de gestionar adecuadamente dentro del mundo laboral. Primero, eh, la gestión de la fatiga en el ámbito laboral es súper importante, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Sencillo, porque en primer lugar va a generar cuidado de la salud física y mental de las personas. Cuando nosotros comenzamos a cuidar lo que es a gestionar adecuadamente fatiga y somnolencia, lo que estamos haciendo es cuidado de la salud y del cuidado mental. El otro punto que es importante, reducimos errores y fallas, por lo tanto, prevenimos accidentes, prevenimos daños, también prevenimos enfermedades, ¿no? Conservamos productividad y eficiencia y, por supuesto, logramos tener un clima laboral y mejoramos las relaciones también dentro del equipo de trabajo. Y todas estas condiciones que son parte de la responsabilidad que debemos tener nosotros, implica también que si yo tengo un equipo que está cansado, lo que va a terminar ocurriendo en el tiempo es que un equipo cansado es un equipo que termina teniendo problemas, accidentes, fallas, disminución de la producción, afecta finalmente las relaciones laborales dentro de los equipos de trabajo. Entonces, no es solamente la gestión de la fatiga y somnolencia, sino que finalmente es una gestión integral que lo que preserva no solamente la salud del trabajador, sino la salud integral del trabajador. Normalmente solemos pensar en fatiga y somnolencia y lo asociamos, por ejemplo, a algunas industrias como por ejemplo la minería, las industrias extractivas, minería, hidrocarburos, extracción forestal industrial, la pesca industrial, etcétera. Pero lo cierto es que los temas de fatiga y somnolencia le pegan prácticamente a todas las industrias. Eh, una cosa es la fatiga que responde a un esfuerzo físico, mental, emocional dentro del ámbito laboral. Y la otra es cuando tenemos que gestionar, por ejemplo, ya los temas de somnolencia asociados muchas veces, por no decir en su mayoría, a los cambios de turno. En minería, en hidrocarburos, por ejemplo, el turno de día, el turno de noche, que se dan. Y no solamente tenemos que considerar los temas de día y de noche, sino que además, dependiendo de la localidad, hay también algunos efectos que van a afectar la salud de las personas y que también es importante integrar dentro de la gestión de fatiga y somnolencia. El Perú, país minero por excelencia, la gran mayoría de proyectos mineros, de unidades productivas, están en los Andes, están por encima de los 3.500 metros. Y por lo tanto, no basta solamente con la gestión de la fatiga y la somnolencia per se, que se genera por los horarios laborales, por los turnos laborales, sino también por la exposición crónica intermitente que vamos a tener. La exposición a la hipoxia crónica intermitente, me están, perdón, solamente confírmeme algo. Me indican que no se me ve, Se por te favor. escucha y ve claramente, Juan Manuel, la presentación no la veo. Ah, perdón. Sí, pero la presentación está excelente, pero sí, con la PPT falta, nada A más. ver, voy a salir y volver a entrar para poder Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, hay que ponerlo en modo presentación, nada más. Listo. Ahora sí, Lo gracias. que, lo que estaba diciendo era que cuando tenemos
varios, no es solamente el tema de fatiga y somnolencia, sino que dentro de la gestión de fatiga y somnolencia a nivel laboral, por ejemplo, en minería, tenemos que integrar otras cosas. Un ejemplo era esta exposición crónica intermitente de la hipoxia hipovárica, es decir, cuando las personas tienen que subir en turnos laborales a alturas por encima de los 3.000, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto de todas maneras va a tener un impacto sobre la salud de las personas, pero también sobre cómo tienes que gestionar adecuadamente la fatiga de las personas. Hoy por hoy, hoy por hoy lo que tenemos que entender es que cuando hablamos, en el caso de las mineras que se encuentran en gran altitud, no se concibe un programa de fatiga y somnolencia sin que esté considerando también el cómo mitigamos esta exposición crónica intermitente, que es algo que tenemos que integrar de todas maneras dentro de la gestión. ¿Por qué? Porque esta fatiga crónica, perdón, esta exposición crónica, finalmente el hecho de estar en esta exposición puede ir generando, por ejemplo, estrés oxidativo, que también se conoce, y también va generando estados de fatiga crónica. Nuestro rendimiento es menor, nuestra capacidad de poder dormir en altura geográfica está alterada. Y poder tener un acostumbramiento, porque no llegamos realmente a tener adaptación, sino un acostumbramiento, eh, toma un buen tiempo. Y eso va a afectar de todas maneras nuestra capacidad de producción. Los temas de hidrocarburos, los temas, por ejemplo, el hecho de estar fuera del ámbito de una ciudad. En el tema de hidrocarburos, las distancias respecto de las ciudades, las distancias donde las personas que hacen extracción de petróleo son mucho más lejanas que las mineras en algunos casos, o están metidos en pleno mar, y por lo tanto también hay impactos de movimiento, de olas, de clima, etcétera, y todo eso va sumando. Entonces ya cuando se considera la fatiga y la somnolencia, el medio donde se desarrolla tiene que ser conservado, tiene que ser también revisado, tiene que ser parte de nuestra gestión. Por lo tanto, es importante ir considerando también las tareas que se van a realizar en el medio donde estamos. Obviamente, la industria del transporte, la aviación comercial, la gente, el equipo que está dentro de una nave, de un avión, tiene también todo un protocolo especial porque ellos están expuestos constantemente a los cambios de los usos horarios, por lo tanto hay un jet lag también que puede hasta cronificarse. Lo mismo ocurre con el transporte terrestre, no tanto con los usos horarios, pero sí horas en las que tienen que estar atendiendo a los pasajeros, no pueden estar, no tienen periodos de descanso adecuados en lo que dura el viaje, no tienen mucho tiempo a veces para poder descansar adecuadamente entre un viaje a otro, a veces se empalman seguidamente y las horas se van sumando y se va generando la fatiga. En la industria alimentaria también, ¿no? A veces no pensamos en esto, pero por ejemplo, las panaderías, a qué hora sale el pan? El pan nosotros lo encontramos en una panadería a partir de las 6 de la mañana, 6:30, en las panaderías de barrio, en supermercados a partir de las 7. 7, 8 de la mañana, pero lo cierto es que la gente que ingresa a preparar el pan están entrando de madrugada a trabajar. Lo que significa que las horas de sueño, no es que estas personas vayan a tomar un horario completo de sueño, sino que estos horarios que debiesen tener, que debiesen ser fisiológicos, no se terminan respetando. Terminan acostándose más temprano, o sea, mucho más temprano y acostándose también más temprano para poder realizar su trabajo. Y esto también va generando impactos. Eso pasa en la panadería, en los servicios de catering, por ejemplo, en los campamentos, donde la gente tiene que hacer la parte de preproducción de alimentos y eso comienza normalmente a las 2 3 de la mañana para atender a poblaciones grandes de 1.000 trabajadores, 2.000 trabajadores, etcétera. En la agroindustria hay algunos tipos de cultivos que tienen que cosechar a ciertas horas del día porque eso previene también la exposición a ciertos animales, a ciertos insectos o también por el calor extremo que puede haber. También tenemos los problemas con la gente de las Fuerzas Armadas, la policía, que también están expuestos por los horarios laborales que tienen que asumir dentro de sus labores. Y por supuesto, fábricas, etcétera. En otras palabras, todos, de alguna forma, todas las industrias, toda la capacidad, toda la fuerza laboral del mundo, estamos inmersos de todas maneras o tendríamos que tener muy en claro
que debemos gestionar los temas de fatiga y somnolencia, porque de alguna forma, ya sea porque mis horarios laborales se extendieron, ya sea porque tengo un horario en el que ingreso muy temprano, ya sea porque tengo un turno noche, ya sea porque tengo turno noche, turno día, si trabajo en alguna industria extractiva. Todo esto va generando finalmente la necesidad de poder gestionar adecuadamente el impacto que eso va a tener en la salud de las personas. Evidentemente, y no menos importantes, los médicos también estamos inmersos en esto, los equipos de rescate, los bomberos también estamos metidos en esta necesidad de gestión. Y ahora, lo que tenemos que entender es la deuda de sueño que nunca se paga, ¿no? Cuando no logramos dormir nuestras horas, esto va a generar una deuda de sueño. Si mi horario, si mi cantidad de horas de sueño debiese ser 8 horas y yo termino durmiendo 5 horas, tengo una deuda de sueño de 3 horas. Si además, esa es una deuda que jamás se paga, simplemente queda claro que esa noche, esto que nos dicen, voy a recuperar el sueño el día siguiente, voy a dormir más horas, no, ya el impacto ya se dio en tu salud, ya el impacto ya se dio en tu desempeño cuando te levantas a realizar las labores. Por lo tanto, lo que es súper importante es que tenemos de todas maneras que hacer primero una buena higiene del sueño, hacer un buen mapeo de cómo tenemos que ir teniendo los factores adecuados para que la persona descanse adecuadamente, pero también enseñándole a la persona a reconocer también los temas de fatiga, porque eso es otro tema que también tiene que ser parte de la gestión. Eh, el sueño diurno lamentablemente es fragmentado, no compensa el sueño nocturno, se altera nuestro ritmo circadiano, se reduce en calidad, en profundidad y finalmente los descansos que se pueden dar cuando tenemos este tipo de turnos suelen ser descansos de tipo insuficientes, no llegan a ser del todo reparadores para la persona. ¿Que podemos tener efectos de acostumbramiento? Sí, pero no llegan a ser totalmente reparadores para la persona y como lo mencionaba también hace un momento el otro Talavera, esto va teniendo un impacto, por ejemplo, en el estrés oxidativo, por lo tanto, en un envejecimiento mucho más rápido para las personas. Eh, pero ¿cómo gestionamos? La pregunta que viene ahora es, ¿cómo es que hacemos esta gestión de la fatiga y somnolencia dentro del ámbito laboral? Cierto, hay un montón, hay un análisis de puesto, etcétera, pero cuando tenemos una responsabilidad dentro del ámbito laboral, podemos tener muchos esquemas, muchas cosas que queremos aplicar y una de las cosas que va a ocurrir es que probablemente la empresa no necesariamente va a aceptar las propuestas que nosotros como profesionales podemos tener. ¿Por qué? Porque pueden afectar la productividad, porque pueden poner en riesgo algunos procesos que ellos tienen o porque a veces también hay factores que escapan también al control donde nosotros podemos influir como equipo de salud. Pero de todas maneras tenemos una responsabilidad y tenemos que desarrollar. Entonces, por experiencia, me gusta separar la gestión en dos fases. Una primera fase que creo que es súper importante, que tiene que ver con la determinación de la población que está en riesgo. ¿Quién es la población en riesgo? Realmente toda la población está en riesgo. Toda la población que tiene un trabajo está en riesgo. ¿Quiénes son los que están más en riesgo? Los que tienen ciertos tipos de trabajos en los que se ven expuestos a estos cambios de turno. O aquellos que van a tener horas extras, aquellos que van a tener horarios extendidos o lo que fuese. Por lo tanto, esta determinación de la población de riesgo implica también una segmentación. No solamente implica el que yo pueda tener a las personas dentro de, o sea, reconocer quiénes son por turnos o reconocer quiénes son por las funciones que realizan en el ámbito laboral, sino también, y por eso es que es tan importante una evaluación preocupacional, porque es tan importante conocer cómo ingresa, cuál es el estado de la salud de la persona cuando está ingresando y la vigilancia que hagamos dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque hay algunas condicionantes en salud que van a significar que de todas maneras haya una mayor predisposición a desarrollar algunas condiciones producto de una fatiga no controlada o que se vayan generando situaciones que finalmente impactan en la salud de la persona, también en la salud del equipo de trabajo que está dentro de la empresa y por supuesto también se pueden dar situaciones que pueden generar accidentes, errores, etcétera. Por lo tanto, esa determinación, esa segmentación es importante. Edad, condición de la salud de la persona tienen que ser conocidas, no solamente los turnos de trabajo.
Y lo otro es, esta gestión tendría que ser parte de la normativa. Hoy por hoy hablamos de riesgos de la salud, hablamos tenemos políticas, etcétera, pero algo que a veces se nos pasa en el desarrollo de las empresas es que tendríamos que tener realmente una gestión de fatiga dentro de cada empresa. ¿Qué significa que un trabajador bancario se quede 2 o 3 horas más? Estamos sumándole el transporte que tiene que ir desde su casa hasta el lugar donde va a trabajar y el regreso que va a tener luego para regresar hasta su casa. Todas estas horas van sumando y finalmente son más horas del día y genera más fatiga. En una población, en una minera, por ejemplo, que la gente está dentro de un campamento, si está en altura geográfica, ya hay un factor adicional. Si encima van a trabajar de día y de noche, en los turnos que se suelen tener, si es de socavón, hay otro factor adicional que es la oscuridad dentro del socavón, la luz artificial, que también va imitando ciertas condiciones que hace que nuestro cerebro vaya generando también una alteración en el ciclo circadiano de las personas. Entonces, todas estas condiciones son importantes y por lo tanto la gestión del riesgo realmente debe ser absolutamente para todos. ¿Debe ser parte de la inducción del puesto de trabajo? Sí, tenemos que explicarle a las personas en qué consiste, qué cosa es fatiga, qué es somnolencia y qué implica para nosotros una adecuada gestión y un reconocimiento de los síntomas. Que las personas deben entrar en un programa de capacitación. La gestión, la fase 1 debe incluir el poder explicarle al trabajador cuáles son las condiciones en las que va a trabajar, que debe incluir esto, cómo esto va a impactarme a mí, cuál es la fatiga que yo voy a terminar desarrollando, que es normal que me canse, pero cómo voy a tener que gestionar eso. Y sobre todo, aprender a reconocer. El trabajador tiene que saber reconocer cuáles son los síntomas y signos de fatiga y somnolencia. ¿Por qué? Porque si yo no lo gestiono adecuadamente y pienso que no me pasa nada y que todo es normal, comienzan los errores y la posibilidad de un accidente se instala o la posibilidad de un error. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad a nivel de la salud ocupacional en las empresas de tener que meternos ahí y de gestionar esto y también de colaborar con las empresas para que esto se vaya manejando de la mejor forma posible en favor de la empresa, sí, pero también y sobre todo en favor del trabajador. ¿Quiénes son nuestro foco? En la fase uno, como dije en la segmentación, los que tengan los riesgos más altos. Foco en operadores de equipos pesados, maquinaria, etcétera. Y foco en personal que realiza especialmente labores de noche. A veces se piensa, no, solamente el trabajador que tiene equipo pesado es el que se puede accidentar. No. Por experiencia, nosotros, en mi equipo en algún momento nos ha tocado lidiar con una persona de cocina que se accidentó a las 3:30 de la mañana. Y cuando se hizo la investigación, esta persona estaba estudiando, le tocó hacer un turno noche y sencillamente llevaba varias noches durmiendo poquísimas horas y evidentemente se generó esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hubiese hecho una investigación, si se hubiese tenido en consideración una buena gestión, donde determinamos que incluso factores extralaborales impactan sobre el trabajo, posiblemente hubiéramos podido ayudar más a esta persona. Lamentablemente se generó el accidente producto de no haber reconocido a tiempo esto y que la persona tampoco pudo o no tenía la capacidad de reportar. Entonces sí hay una necesidad de una gestión de fatiga y somnolencia en todo el ámbito laboral. ¿Cuál es la fase 2? Ya hemos reconocido la población, ya estamos entendiendo y hemos capacitado a la gente que va a entrar a trabajar, ya tenemos en claro qué es lo cuáles son los riesgos que van a impactar los turnos laborales, los riesgos que están alrededor del trabajo, etcétera. Luego viene el desarrollo de un plan de control de fatiga y somnolencia. Y ahí viene otro problema. ¿Qué tanto podemos controlar? No es lo mismo en un campamento minero cuando la gente duerme dentro del campamento y tienes, digamos, ciertas condiciones que te permiten gestionar mejor o tener ciertos controles de aspectos que pueden generar. Por ejemplo, puedes controlar el uso del celular, puedes controlar, quién sabe, el uso del televisor, puedes controlar el uso del internet, porque a veces hay políticas que te ayudan dentro de la empresa y puedes controlarlo, pero en otras no, en otras unidades no. Lamentablemente esto no es uniforme. Lo que sí debiese pasar es que este plan de control debe considerar todos los aspectos que de alguna forma nos ayudan a proteger al trabajador, pero también a cuidar los procesos dentro de la empresa. Entonces, eso implica
que un plan de control de fatiga y somnolencia tiene que llevarnos necesariamente a hacer un buen monitoreo. Y los monitoreos que se tendrían que desarrollar implican acciones preventivas y acciones reactivas. Las acciones preventivas que hablábamos, por ejemplo, en la fase uno, que tenían que ver con los temas de capacitación al personal, pero también en la fase preventiva está, por ejemplo, el cuidado del sueño. ¿Cuáles son las condiciones en las que la persona tiene que dormir? ¿Qué le he enseñado yo a mi trabajador para que cuando vaya a su casa, cómo tendría que dormir? ¿Qué significa que tenga un televisor en el cuarto? ¿Qué significa que esté usando el smartwatch mientras duerme? Y que no lo ponga en modo no molestar para que el brillo no esté continuamente en la noche y esa luz azul va generando un impacto en la producción de melatonina, por ejemplo. ¿Ya? Eh, qué es lo que estamos haciendo? No hemos explicado esto. En los trabajadores que trabajan en campamentos digamos, es más sencillo porque están dentro de un ambiente en el que nosotros intervenimos. Pero ¿qué hay de esas unidades productivas en los que todas las noches, todos los días, el trabajador, por más que trabaje en régimen, regresa a su casa y la familia no está educada? No está educada en estos temas y por lo tanto hay un impacto que tenemos que llegar más allá. No es solamente educar al trabajador, sino incluso en un programa de este tipo, que es preventivo, tenemos que llegar hasta el trabajador y más allá del trabajador, es decir, incluir a la familia, aparte de su ámbito, para asegurar al trabajador, para lograr cuidar la integridad de esta persona. Aprender a reportar, también investigar incidentes. Dar siempre cuando tengamos algún problema eh, y considerar incidentes, incluso si alguien se quedó dormido, hay que averiguar por qué. Porque de repente es importante hacer una reestructuración del puesto de trabajo, una reestructuración del turno laboral. Si ocurre un accidente como tal, peor en una unidad productiva. Si ocurren olvidos, si ocurren problemas, por ejemplo, o fallas en las tareas que van realizando. No estamos acostumbrados nosotros a hacer una investigación, no estamos acostumbrados a desarrollar o a meternos en poder analizar realmente por qué se suscitó esto. Simplemente a veces nos conformamos con, estaba cansado. Y no debiese ser así. La pregunta es, ¿por qué está cansado? ¿Por qué se quedó dormido? Claro, si en un banco pasó, lo que va a pasar es que probablemente se golpee la cabeza contra el teclado de la computadora y de ahí no va a pasar nada. Pero está operando un equipo pesado, la cosa es muy diferente. Si está operando un equipo panadero, una batidora industrial, eh, podría haber un accidente mayor. Entonces, estas cosas tenemos que aprender a reportarlas y a investigar, a consultar, a preguntar. También aprender a hacer un reconocimiento de buenas prácticas, ¿no? No solamente en la reportabilidad, sino también en recoger aquello que puede impactar positivamente en la gestión. ¿Qué significa una buena práctica? Aquello que me sirve para controlar mejor el sueño. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si yo tengo un horario de dormir y lo respeto, eh, y el trabajador lo comparte, hay que estimular que lo siga compartiendo. ¿Por qué? Porque eso le va enseñando a las personas y va reforzando el mensaje de prevención hacia las personas, hacia los demás compañeros de trabajo, ¿no? Aprender a compartir estadísticas también. A veces nos enfocamos mucho en lo que es la industria, sí lo suele hacer, pero en las industrias operacionales, en minería, petróleo, hidrocarburos, se suele tener eso, pero a veces no, estas estadísticas que tienen que ver con fatiga y somnolencia, no siempre, mejor dicho, no las solemos desarrollar en otro lado. En una clínica no se hablan de incidentes de fatiga y somnolencia. En una panadería, en una fábrica de alimentos, no se suele hablar de fatiga y somnolencia. Debiese ser parte. ¿Cómo lo combato? Entonces, ¿cómo hago para tomar conciencia de esto y que esto se convierta en parte también, así como gestiono la salud ocupacional y también gestiono los temas de higiene, de ergonomía, los temas de seguridad? Esto es parte también eh, de esta prevención integral que tenemos que tener sobre las personas, ¿no? Y evidentemente incorporar esto dentro de la gestión de salud y la seguridad de todos los trabajos. No es solamente de una empresa o de un sector de la industria, sino de todos. Y eso tenemos también una responsabilidad enorme de poder construir. eh, Poder armar equipos de trabajo de gente entrenada, no tienen que ser, todos tienen que ser médicos, no, pero gente que esté entrenada, que entienda lo que es fatiga, lo que implica, cuáles son las consecuencias de no gestionarla adecuadamente, qué es lo que puede pasar, tenemos de todas maneras que intervenir ahí.
¿Qué es una acción preventiva? Las acciones preventivas es todo aquello que ocurre antes. Antes. Habíamos hablado, por ejemplo, de la capacitación. Hablamos de, por ejemplo, de pruebas psicométricas. Tenemos algunos dispositivos electrónicos que nos sirven para el monitoreo de sueño. Algunos dispositivos, sean grado médico o no sean grado médico, al final te van a dar algo de información que te puede ayudar. No estoy diciendo que lo ideal que no sea un grado médico, lo ideal es que sea grado médico. Es más, lo ideal es hacer un buen monitoreo del sueño. Pero la realidad es que cada industria tiene sus bemoles, cada industria tiene realidades diferentes, locaciones diferentes, formas de trabajo diferentes. Entonces tenemos que irnos acondicionando, pero el monitoreo de sueño podría ser incluso desde poder inspeccionar los lugares donde la gente duerme, si las condiciones de habitabilidad para poder dormir adecuadamente, de iluminación y de oscuridad, porque necesito oscuridad para dormir bien, si esto lo estamos haciendo adecuadamente, si el personal está entrenado en higiene del sueño, si el personal sabe que una hora antes de irme a la cama no puedo estar echado en la cama con el celular viendo la pantalla. ¿Por qué? Porque ese estímulo va a alterar también la calidad de mi sueño, ¿no? Entonces, esta es la parte preventiva. La vigilancia de las condiciones médicas, desde el momento que el paciente ingresa a trabajar, desde que tiene una aptitud laboral e ingresa a una empresa, tiene que estar dentro, está sujeto dentro de un plan de vigilancia. Y eso implica aquello que estás detectando dentro del examen médico ocupacional y hacemos foco evidente en aquellas condiciones que pueden tener un impacto sobre la calidad del sueño, como por ejemplo la obesidad y algunas enfermedades no transmisibles. Hace un momento mencionábamos de las áreas donde la gente habita. El confort es una de ellas y también desarrollar un buen plan de salud mental. Los planes de salud mental tienen un impacto muy fuerte en la gestión de la fatiga y la somnolencia, sobre todo en industrias donde la persona tiene que estar en régimen y no duerme en casa. Pero también un buen clima laboral hace que el trabajo, por muy extendido que sea, sea más tolerable. La fatiga mental asociada a la fatiga emocional es terrible. Y eso va a condicionar que la persona, la liberación de cortisol enorme producto del estrés, finalmente hace que esta persona tenga un estado de fatiga crónico, donde no puede dormir adecuadamente, con liberación de catecolaminas producto del estrés, todas las hormonas del estrés se disparan y la persona finalmente no descansa. Y comenzamos este famoso círculo vicioso en el que la persona al no descansar, al día siguiente, para poder tener energías, comienza a consumir, a comer con su café, azúcar y una serie de alimentos para tener energía y poder tolerar mejor o tener energía y poder de alguna forma soportar la jornada laboral. Pero cada una de estas cosas tiene un impacto. Y lo preocupante es que hoy por hoy que se han ido normalizando. Por ejemplo, el uso de las bebidas energizantes con la enorme cantidad de azúcar que tienen, la concentración alta de cafeína y otras sustancias que suelen tener, que hay una neuroestimulación eh, que van a generar también liberación de catecolaminas y otras cosas más, y por lo tanto esto puede terminar incluso derivando en otro tipo de problemas. Y el problema de estas bebidas energizantes y cosas que a veces los trabajadores usan es que muchas veces sí, te dan la sensación, te despiertan, pero no significa que tu sistema cognitivo esté funcionando adecuadamente. Tu capacidad de toma de decisiones, tu capacidad de entendimiento esté al 100%. De hecho, después de 48 horas de no dormir, eh, de acuerdo a varios estudios y tal, tenemos, por ejemplo, que equivale a habernos tomado unas 6 cervezas. 48 horas de no dormir equivale a haber ingerido 6 latas de cerveza, desde el punto de vista del desempeño cognitivo del cerebro. Entonces, eh, si se va haciendo crónica la fatiga, lo que voy a generar es un cerebro que cada vez entiende menos y una capacidad de toma de decisiones, y una capacidad de reacción que está disminuida. Y esto finalmente va a impactar en una serie de problemas dentro de los equipos de trabajo. El monitoreo de riesgos psicosociales también es importante porque, si bien es cierto, los riesgos psicosociales
No es que sean parte de la salud mental, pero sí pueden impactar nuestra salud mental. Y por lo tanto, ese monitoreo, el estrés laboral, el mobbing, presentismo, etcétera, es importante que esto esté incorporado también dentro de la gestión de fatiga y somnolencia. Las acciones reactivas, que también deben estar incorporadas en la gestión misma, que las tenemos de diversas formas, que van el uso de dispositivos, la reactigrafía, estas cámaras que sirven para ver la pupilografía, el movimiento pupilar para ver si la persona está cansada o no, las cámaras, los dispositivos para lectura de ondas delta, en fin. Y a veces también se puede también, en algunos casos, lamentablemente, se llega, o a veces que no debiese ocurrir, pero a veces también el paciente o el trabajador llega al uso de fármacos estimulantes, que si no son bien controlados, pueden tener efectos que no son muy buenos, como lo decía hace un momento, donde se van generando una serie de trastornos producto del uso prolongado, ¿no? Por ejemplo, el metilfenidato, que es harto conocido, que es el famoso Ritalin, que es un neuroestimulante, pero lo que básicamente hace es elevar la dopamina. Al elevar la dopamina, también el riesgo que podemos tener, ya lo conocemos, es la posibilidad de volver o de generar cierta adicción o adicción al fármaco, o tolerancia también al fármaco. Y por lo tanto, depender cada vez más de eso. El modafinilo, que son moléculas más recientes, que son también neuroestimulantes de tipo eugérico, es decir, que tienen una capacidad de generar un estado de alerta, pero que también en el tiempo se ha visto que también intervienen a nivel de las catecolaminas y pueden ir generando también un bloqueo a nivel a nivel cerebral de la histamina, y por lo tanto, aunque genera la vigilia, también puede generar otro tipo de trastornos a largo plazo, donde la capacidad de entendimiento de la persona, o vamos alterando artificialmente el patrón de sueño de la persona, producto del uso de este tipo de medicamentos que tienen, si es que se dan bajo un estricto control médico, porque en un largo plazo pueden tener efectos secundarios. Y ya mencionamos también el uso de la cafeína y las metilsantinas, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no se usen, lo que estoy diciendo es que deben usarse bajo un estricto control médico, y depende de cada condición. Pero si yo ya llego con un trabajador que está usando estos medicamentos porque lo necesita, mi sistema de gestión está fallando, porque lo que tendría que haber hecho es haberlo reubicado a ese trabajador. No debería pasar eso. Si ya está pasando eso, es porque ya falló mi sistema de gestión. Y lo que tendría que haber hecho es reformular, haber analizado adecuadamente. Ni siquiera debería estar eso contemplado. Y esto debería haber cambiado hace mucho. Por eso es que las acciones reactivas se dan cuando ya se instaló el problema. Y nosotros tenemos que trabajar siempre en la parte pre, no en la parte post, ¿no? Entonces, ¿cómo armar un sistema de gestión de fatiga y somnolencia? En primer lugar, el tema del liderazgo. La persona que está a cargo, el profesional de la salud que está a cargo del programa de fatiga y somnolencia, de esta gestión, tiene que asumir un papel de liderazgo dentro del ámbito laboral. Luego venía un poco lo que nos compartía Armando sobre el diseño adecuado de horarios y las jornadas de trabajo. El profesional de la salud tiene que intervenir ahí, tiene que estar presente, tiene que entender, tiene que conocer. Es cierto, nosotros podemos tener todo el conocimiento técnico que nos dice, oye, esto no es adecuado, pero también es cierto que la realidad del trabajo puede ser diferente. Pero ya también nos toca ver cómo hacemos para tratar de que ambas realidades puedan de alguna forma compaginar, y que sea el menor efecto sobre el trabajador, cuidando siempre la calidad de la salud del trabajador, protegiéndolo, ¿no? Pero también cuidando el trabajo. Lo otro es la aptitud médica y la vigilancia. Esa es parte fundamental de esto, entender en qué condiciones está ingresando el trabajador a trabajar, y ver la forma de conocer las condiciones extralaborales de ese trabajador, el entrenamiento y la reportabilidad, como lo hemos mencionado, y lo último que a veces se nos olvida, que es conocer adecuadamente los temas legales que impactan en el sector donde estemos y en el tipo de trabajo que realizamos. Tenemos que tener súper claro cuáles son los aspectos legales laborales
los generales y los que son propios de el rubro de trabajo para poder, en base a eso, también soportar mi gestión. Entonces, estos elementos son súper importantes. ¿Qué consideración deberíamos tener? Deberíamos, si la empresa es muy grande, si tenemos muchos turnos, el poder armar un comité de fatiga y somnolencia donde se reportan casos, se analizan, se sacan buenas prácticas y se difunden, es excelente porque eso nutre a toda la empresa. Las empresas donde en minería es muy común tener este tipo de comités y ayudan a fortalecer más la gestión de seguridad, pero también la gestión de salud y especialmente la gestión de salud. Los programas de vigilancia ocupacional, eso nos pega absolutamente a todos. Y lo otro es tratar de conocer los factores externos. Y esa es la parte más complicada, ¿no? Eh, Primero, porque los factores externos no vamos a tener siempre control sobre ellos, pero tenemos que gestionarlos de todas maneras. Exposición crónica a la hipoxia hipovárica, los climas extremos, exposición a cambios de uso, etcétera. Y el otro factor que también, donde no vamos a tener, no tenemos cómo influir, bueno, no tenemos, mejor dicho, control, pero tenemos que influir, son las actividades extralaborales. ¿Qué es lo que hace la persona? Hace muchos años escuchaba a un médico prevencionista que decía, no es lo mismo descansar que distraerse. Yo cuando descanso, reparo el cuerpo. Yo cuando me distraigo, me puedo divertir un montón, voy a la discoteca, bailo, pero no estoy reparando mi cuerpo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es un desgaste. Y lo que voy a generar a la larga es que en el tiempo estoy complicando mi salud. Por lo tanto, los temas que tienen que ver con la gestión de fatiga y somnolencia debiesen considerar cada uno de los elementos de los que hemos estado conversando. ¿No? ¿Por qué tenemos que hacer investigación cuando ocurre un incidente? Porque nos permite mapear la calidad de sueño del trabajador. ¿Cuándo debemos investigar? Si yo veo una persona con bostezo continuo, con cabeceos, con microsueños, frecuencia de eventos, frecuencia de errores, si puedo mapear las horas de sueño, si es factible hacerlo, ¿no? Si puedo conocer el ambiente donde labora. Yo sé que eso se aplica más probablemente a realidades laborales que son fuera, o sea, aquellos que trabajan en zona remota más que los que están dentro de la ciudad. Pero incluso dentro de la ciudad sí es recomendable ir mapeando estas situaciones porque nos van a ayudar a poder conservar mejor la vida de las personas. Entonces, sí es importante la reportabilidad, es importante que el trabajador entienda y es importante que nosotros también conozcamos los factores que pueden afectar directamente eh, el cómo este trabajador se va a ver afectado por las horas de trabajo, por la dificultad para dormir o por la no dificultad para dormir, ¿no? Y ya, esto es lo que quería compartirles sobre lo que es la gestión de fatiga y somnolencia visto desde el ámbito netamente laboral, desde el ámbito de la gestión del médico que está en la empresa. Eh, ¿Cómo es que esto se debe proponer? ¿Cómo es que esto se tiene que presentar? Y donde finalmente, si bien es cierto, el médico lidera, no es el único que tiene que verlo. Esto se maneja en conjunto con el área de seguridad, con recursos humanos, con bienestar social. Es un trabajo en conjunto, pero sí tiene que liderarlo el profesional de la salud porque es el que mejor va a entender el qué es lo que estamos o qué es lo que está en juego aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Excelente presentación, tanto tuya como del doctor Talaverano. Eh, Vamos a proceder con las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en la sección que estaba revisando acá. Empezaremos y vamos completando el aporte de cada uno. Tenemos unos 20 minutos. Acá vamos con las preguntas primero que han escrito durante la charla. Una es, para el sector salud, donde las atenciones deben darse también en las noches, eh, y añadir la variable que por lejanía los personales de salud trabajan 7%. ¿Cuál sería la recomendación que podrían brindar? Doctor Talaverano. Claro, un dato puntual. A ver, hay que considerar que legalmente in itinere no es una característica considerada dentro del campo legal en el Perú. En otros países sí, incluso. Esto es muy variable. Sin embargo, si hablamos de eficiencia en el campo de salud, como medicina del trabajo, directamente esta gestión yo sí contemplo en los análisis en empresa la condición de salud de la persona, uno, dos, el trabajo que realiza, la jornada laboral que realiza y cuando hablamos de fatiga, somnolencia, considero el tiempo de traslado
no por responsabilidad de la empresa, sino porque sé que va a afectar al cansancio de la persona en el trabajo. El antes y el después. Es claro que si una persona sale o va a llegar a un trabajo a las 7 de la mañana, tiene que salir de su casa a las 5. Eso implica que se levante a las 4 o 4:30, dependiendo de la cercanía. Se tiene mapeado a las personas dentro en base a la distancia de su hogar reportado. Trabajamos con el hogar reportado en los contratos y se establece esas distancias. En la gestión incluimos el tiempo en itinere, mas no es una responsabilidad legal de la organización establecida. ¿Algún comentario más, Divinich, el doctor Divinich? Sí, a mí lo que me gustaría comentar respecto de esta pregunta es algo que a veces a los médicos se nos olvida mucho, y es que tenemos que estar entrenados en fatiga y somnolencia. Una cosa es que podamos conocer la fisiología del sueño, una cosa es que podamos conocer cómo se debe desarrollar una jornada, pero a veces nos olvidamos que nosotros tenemos que estar entrenados en reconocer nuestra fatiga. Y ese es un problema, porque a veces nosotros mismos no hemos aprendido a reconocer que estamos fatigados. O simplemente ignoramos la fatiga y no lo comentamos, no lo reportamos. Entonces, esta capacidad de poder reconocer y decirlo es súper importante, porque podemos tener toda la estructura, pero si yo no hablo, a veces se pierde y ya cuando ocurrió el incidente, ya cuando se dio la situación, recién ahí comenzamos a analizarlo, ¿no? Cuando estas cosas tienen que tener más bien un aspecto que sea mucho más preventivo, que nos evite llegar a estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, es importante aprender a reconocer. Un cirujano que tiene muchas horas sin dormir, tiene que aprender a decir, no puedo operar porque estoy con fatiga, porque tengo sueño. ¿No? O sea, lo que no puede pasar es que hagamos estas jornadas heroicas donde finalmente lo que estamos haciendo es exponiéndonos y exponiendo también al paciente. Estas son situaciones en las que tenemos que tener muy claro hacia dónde estamos apuntando. Es una buena observación porque la fatiga subjetiva muchas veces pasa desapercibida. Muchas personas con el turno laboral que tiene o la insuficiencia de sueño, para todos los que están presentes, muchas veces no sienten la fatiga. Y realmente en esos casos, y se puede dar más información sobre el mismo, hay herramientas para detectar una fatiga objetiva. Obviamente esta información se va a dar más en el curso, pero sí, hay tecnología que nos ayuda en ese aspecto. Y entender que fatiga no es lo mismo que somnolencia. Es un punto adicional. Fatiga, esa falta de energía física, o como mencionaba en la presentación del doctor Talverano, en esas actividades en la pantalla, enfocarse constantemente en una función detallada, es una fatiga mental. Y la somnolencia es ese pestañeo, esa fuerza que uno agrega para mantenerse despierto, ¿no? Entonces es muy diferente. La siguiente ¿es mejor considerar turnos de día y posterior al descanso noche o sostener el mismo turno 2 guardias y luego cambiarlo? Por el tema de alteración del ciclo circadiano. Bueno, ya lo respondió el doctor Talavera, pero para ahondar un poco más, y yo lo complemento. Sí. Hay un detalle acá, que en la presentación les mencioné una línea, pero hay que tomar en cuenta que esto es multicausal. Es decir, solo la decisión de cuántas noches o turnos nocturnos o diurnos no responde la pregunta directamente, pero te menciono rápidamente. Si yo quiero saber en qué momento es el punto de quiebre donde se incrementa con una mayor magnitud el nivel de riesgo, hasta 2 noches seguidas, una de muchos puntos causales, tendremos en cierto grado controlado. No es que esté bajo, controlado. Pero si a eso se agrega que estas noches además cambian constantemente con otros turnos o el acumulado en el esquema de trabajo son muchos días, eso podría ser algo contraproducente. Me explico. En una gestión de cantidad de turnos nocturnos, 2 noches tiene un peso mucho menor que tener 2 noches turnos nocturnos continuos, pero del total de la jornada. Es decir, 2 noches continuas, hagamos de cuenta que le da un factor de A. Si yo tengo en la jornada de trabajo, tengo 2 noches nocturnas,
dos noches nocturnas, pero separadas en cualquier momento. A lo largo de todo el bloque tengo una calificación un poco mayor en dos o tres de las metodologías que utilizan para el tema de turnicidad. Es decir, pero si yo incremento más este número de noches, lo incremento significativamente asociado a la cantidad de turnos nocturnos, independiente que sean continuos o no, el valor se dispara en todos los métodos de niveles de riesgo. Entonces hay que ver las otras variables, hasta dos noches continuas se podría ver. También hay que tomar en cuenta por la pregunta que está mencionando de la dos, creo que es que hay un esquema que estás iniciando jornada laboral antes de cumplir un descanso, o sea, hora de inicio de la jornada del día lunes no pasó 24 horas hasta el inicio del día martes, y eso implica que el tiempo de descanso se reduzca. Tú reduces o tiempo de descanso o tiempo de ocio, pero o sea, vas a reducir tiempo y eso implica reducir calidad de vida, eso implica otra carga en la carga como tal. Entonces, trabájanlo, yo te sugiero, ¿no? Trabájalo en conjunto viendo la combinación, porque esta combinación de variables realmente saca muchos resultados, pero sí te puedo garantizar que si tú aumentas la dosis de trabajos nocturnos o los horarios de turnos nocturnos a lo largo de tu esquema, que el esquema puede ser de 7 días, de 10 días, de 20 días, por eso es que no hay una única respuesta, pero a medida que aumenta esa cantidad concentrada en un bloque grande de no turnos nocturnos, que se podría dividir, pero sí es mucho más crítico que tener las noches consecutivas, mucho más crítico. Sí, y tener presente de que todo trabajador nocturno o de turno rotativo y esté de turno nocturno, sus horas de sueño, no descanso, de sueño, van a ser siempre menores que los que trabajan de día, por el mismo ritmo circadiano, ¿no? Somos seres que estamos despiertos durante el día y dormimos de noche. Esa es nuestra fisiología por los millones de años de evolución, ¿no? Entonces, por ende, todos los que trabajan de noche generan una deuda de sueño que se va acumulando y es una deuda crónica y que afecta el rendimiento e impacta en la fatiga y somnolencia. Y hay evidencia que la somnolencia tiene una respuesta de mejora mucho más marcada en los días de descanso que la fatiga. La fatiga persiste mucho más. Entonces la fatiga es un campo todavía que falta mucho por conocer y como menciona el doctor Talaverano es multifactorial, ¿no? Son varios factores ambientales, altitud geográfica, eh, todo lo que el ambiente, la iluminación que se tenga, la vibración, el ruido, todos esos factores también influyen, ¿no? No sé si tiene algo que agregar, doctor Diminich. A mí siempre voy a hablar del tema de fatiga y la importancia de entender que la fatiga, como muy bien dices, la somnolencia va a pasar, pero la fatiga no. Y eso es Sí, lo que habitualmente ocurre. Eh, y el problema, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que trabajan en regímenes en zonas remotas, minería, petróleo, madereras, etcétera, que están en campamentos, ¿qué tan importantes son las condiciones de habitabilidad para la persona? ¿No? Primero porque eso ayuda a una mejor recuperación. Pero el otro gran problema en el que creo que todavía tenemos mucho por trabajar es cuando el trabajador se va a su casa, retorna, no siempre entiende que tiene que llegar a descansar. Llega a tratar de recuperar el tiempo que no estuvo con la familia. Y por lo tanto, los días de descanso realmente no son de descanso. Y lo que termina ocurriendo es que esa persona está con una fatiga crónica, pero brutal porque la sigue cargando, la sigue cargando, la sigue cargando, realmente nunca descansa. Entonces, es súper importante entrenar al trabajador. Los turnos, todos los turnos, todo esto es súper importante, pero considero que la base de una buena gestión de fatiga y somnolencia es que el trabajador tiene que estar entrenado en reconocer que está fatigado. Y eso exacto, es un papel muy difícil. es exacto, es complicado, es difícil hacer que el trabajador entienda que tiene que descansar. Y otro, que la familia entienda que tiene que descansar. Porque a veces eso tampoco, o sea, también pasa, hay una exigencia de los hijos, de la pareja, del entorno en el que está, y no descansan. Y Así es. termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Sí, preguntas muy interesantes. Esta es un poco compleja, se la dejo al doctor Talleyrand de una vez. En el caso que existan turnos que cambian cada semana, de 12 horas por 6 días. En el día 7 de la semana trabajan 18 horas para que el turno que esté de día ingrese y trabaje de noche. Y el que estaba de noche ingrese de día. Ah, ok. Ya. Es una Sí. actividad
que se realiza por 3 meses en el sector pesquero durante la pesca de anchoveta. Acá indica que no Sí. hay registro de accidentes y los trabajadores se han acostumbrado. ¿Cómo afecta estos cambios al ritmo circadiano? Bueno, Acá va un tema más de cómo el ritmo circadiano va a afectar a la persona. Primero, como dato, el indicador de impacto asociado a no accidentabilidad no garantiza que no esté ese potencial para que se pueda desarrollar, porque recuerden que son incidentes acumulados y en algún momento podría darse la situación. Y esto es porque hay un potencial de riesgo en esta condición. Enhorabuena que no ha habido accidentes, pero considerar que probablemente tengas un potencial enorme de que esto pueda ocurrir. Ahora, es verdad, en el caso de pesquería y agricultura, en algunos casos, tenemos esquemas que son muy largos debido a que salen en la embarcación, se quedan en actividad varios días, a veces semanas, retornan. El horario no es muy específico, es cierto, y sobrecargan la hora. Debo mencionarte que eso tiene que analizarse por bloques. El bloque, no analicemos a la persona en ese periodo que esté en la embarcación. Analicémosla como un turno de trabajo en la embarcación, sea 2 semanas, un mes, 2 meses. Ese sería su primer esquema de trabajo y luego analiza otros 3 meses más. Esta proyección yo la hago para un año y la mayoría de personas que siguen el tema lo hacen para un año. ¿Por qué? Porque está la fatiga del día a día y está la fatiga acumulada. La fatiga del día a día tienes que recuperarte, sí o sí, de otra manera. Sin embargo, la fatiga del día a día, que no se recupera al 100%, comienza a contribuir a esa fatiga que se va a estar llevando a lo largo como una fatiga crónica y que sí está establecida para conllevar a lo que son enfermedades ocupacionales o incrementar la probabilidad. En ese desarrollo, tu esquema de por sí, si tú me dices que solo el esquema, sí va a salir un riesgo elevado. Va a salir elevado. Sin embargo, si yo lo mapeo dentro de un conjunto en el año para ver cómo es que se desarrolla la persona, si esta persona está entrenada por su día a día. No digo que esté entrenada como corresponde, pero ha tenido esta actividad en forma diaria o lo realiza en las etapas previas. Clásico, el trabajador también golondrina en agricultura. O sea, conoce su esquema y se entrena para este esquema. Se mentaliza, hay un componente mental, un componente físico. Sin embargo, te puedo avanzar que la probabilidad de riesgo, que son picos, a veces bimodales, se pueden dar en ese periodo, en algunas semanas en particular, en días en particular, en horarios en particular, y no puedo negar que sí existe un riesgo incrementado en la misma. ¿Se puede gestionar? Sí se puede gestionar, pero esto sí requeriría mediciones, porque tienes que mapear a la persona en actividad, pero no todo el tiempo que está en la embarcación está realizando actividad. Gran porcentaje del tiempo, no puedo negarlo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los periodos reducidos que tiene para dormir no duerme con calidad. Y es otro tema importante, porque si no llegas al sueño profundo, no te estás recuperando en estos procesos. Y esa es otra variable más a considerar. Es más complejo, es mucho más complejo. Si me dices si es correcto, no lo llegué a leer, pero si me dices si es cómo afecta, la persona se va a quedar en ese periodo, se adapta a la persona, es un tema más de costumbres, la persona puede estar, amanecerse una noche, 2 noches, su rendimiento baja mentalmente enormemente, enormemente. Físicamente hay una mayor probabilidad de lesión musculoesquelética en todos los contextos, porque eso está documentado por el tema de no recuperación de los elementos corporales y con eso se tendría que hacer un análisis mayor. No hay una respuesta única porque sí hay muchas combinaciones, pero sí te menciono que hay un riesgo incrementado en ese periodo de tiempo. Pero mídelo, no lo mides por sí solo, mídelo como bloque dentro de un esquema más grande, porque hay días que no va a estar en ese ritmo y cambia la dinámica. ujú. Excelente pregunta y la respuesta muy completa. Y desde el punto de vista laboral y el punto de vista clínico, hay que mencionar que estas situaciones de ritmo de turno, privación de sueño, impacta también a nivel de riesgos cardiovasculares. Ya vemos la parte de salud, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, por privación de sueño, resistencia a insulina y muchos problemas más que esos trabajadores quizás no se den cuenta en ese momento, pero que se va avanzando, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. Han sido varias preguntas. Ah, la siguiente es, buenas noches. ¿Qué tipo de evaluación o test podríamos incluir aparte de la ficha SAS para poder ver riesgos de la apnea obstructiva del sueño? ¿Qué opina, doctor Diminich? Hoy por hoy toda una suerte de baterías que hoy por hoy existen que van, por ejemplo, desde el test de resistencia a la fatiga, ¿no? También hay una serie de test que se aplican que son básicamente lo que hacen es medir la capacidad visomotriz de la persona. Una de las primeras cosas que se afecta cuando la persona está fatigada es la capacidad visomotriz fina.
Es una de las primeras cosas que se va a afectar. Por lo tanto, hay una serie de test que, bueno, se pueden encontrar. De hecho, se monitorean a través de tabletas o celulares, donde la persona le pides que haga ciertos trabajos y tú puedes ir detectando, porque hay un predictivo en cuanto a cuál es el puntaje que deberías alcanzar en esta especie de juego. Y si no llegas a ese predictivo es porque tu capacidad visomotriz fina está alterada, por lo tanto tu capacidad de reacción está alterada, eso significa que estás cansado, estás fatigado, ¿no? Entonces, este tipo de test sí existen, se dan. Ahorita, nombres, por ejemplo, en nosotros actualmente en el trabajo donde estoy, usamos el test de resistencia a la fatiga, es uno de los primeros que usamos, pero también usamos test de confirmación. Por ejemplo, hay un test que es el HATS modificado, que lo generó, lo modificó la Secretaría de Salud y la Secretaría de Transporte del Estado de México y ellos comenzaron a aplicarlo. Es una escala para depresión y ansiedad, sin embargo la modificaron y en el estándar que ellos generaron, cuando la persona desarrolla el test, se puede detectar también, ante ciertos puntajes, se puede detectar el nivel o la fatiga. En otras palabras, la persona dice, no estoy fatigada, pero si te sale el puntaje positivo, le estás diciendo, te acabo de mostrar que sí hay fatiga aquí. Hay una serie de baterías hoy por hoy, tanto para la parte pre como para la parte post, y más que hacer un test, es comenzar a sensibilizar a la gente, ¿no? En la importancia de gestionar esto. Y tener también, hacerle caso a nuestros amigos psicólogos, que son los expertos en esto, y hacerles caso en cuanto al cuidado de la salud mental y la fatiga crónica afecta directamente la salud mental, incrementa nuestro estrés oxidativo, nos envejecemos más rápido, nuestra capacidad cognitiva disminuye, en fin, hay una serie de trastornos que tenemos que cuidar y prevenir, ¿no? Excelente. Y también otras preguntas, otro aporte sobre test para la apnea obstructiva del sueño. Conozco del SAS. Ah, obviamente en las evaluaciones hay muy poco tiempo para ver un tamizaje. Uno que recomendaría es el Stop Band, para los que no conocen. Es de 8 preguntas, rápido responder. Con un puntaje de 3 para arriba ya hay un aumento mayor de apnea del sueño. Son como ronquido severo, apneas o pausa de respiración, despertares por ahogo, asfixia, tener fatiga, sueño, historia de hipertensión, un IMC mayor de 35, cuello grueso, edad más de 50, ser varón. Entonces, ese cuestionario es muy efectivo y si quiere uno estudio un tipo de test objetivo, porque hay bastante subjetividad en fatiga o ronquidos, muchas personas no saben que roncan. Es el estudio de sueño tipo 4 que es una pulsioximetría de sueño nocturna que es muy eficiente para tamizaje de apnea del sueño, ¿no? Entonces, hay varias herramientas que se pueden brindar y que pueden ayudar bastante en el ámbito laboral para ayudar a esas personas que pueden sufrir ese trastorno respiratorio del sueño, que básicamente es el más común. Realmente hay muy buenas preguntas, el tiempo ha sido corto. Ah, Voy a hacer el paso a la señora Nicole para que dé una información sobre este webinar que es como un preámbulo para que sepan más de la información y ahí las palabras de cierre de los ponentes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por el pase. Voy a compartir en breve. Me avisan si pueden visualizar la pantalla, por favor. Sí, pero modo presentación sería, Sí, sí, sería modo slides. Ajá, se ve muy bien, gracias. listo. Bueno, como se mencionó al inicio, este evento, este webinar fue organizado por el segundo curso internacional de medicina del sueño, manejo integral. Esta es una información general. Las fechas son del 23, 24 y 25 de octubre en el horario de 8:30 a 2:30 y de 1:45 a 8 de la noche. Contamos con dos modalidades, en este caso la virtual y presencial, y resaltar que en la parte presencial nos vamos a organizar el curso en el Hotel Sheraton, que está ubicado en Avenida Paseo de la República 170. ¿Por qué llevar nuestro curso? Bueno, en esta edición nosotros contamos con ponentes internacionales y nacionales expertos en medicina del sueño. También se hace un enfoque integral actualizado desde fisiología y diagnóstico hasta tratamiento de trastornos complejos. También van a haber talleres presenciales y vivenciales y también se va a hacer el networking. Sí, justo quiero compartir a detalle lo que se va a llevar
Bueno, parte de lo que sería la ponencia, creo que está en presentación. Ujú. Sí, ya no puedo salir. No me deja salir de la parte de ponencia, pero bueno, ya, listo. Bueno, aquí como ven, nosotros contamos con un programa muy detallado. De igual manera les voy a compartir en el chat para que puedan ingresar a nuestra web para que puedan visualizar a detalle. Cada día tiene diferentes ponencias y también diferentes médicos nos van a acompañar. Como se mencionó, contamos con docentes internacionales y también docentes nacionales. En la parte de internacionales nos acompañan doctores desde España, Estados Unidos, Chile, Italia, Argentina, Costa Rica, Canadá y Venezuela. Y en la parte de ponentes nacionales también tenemos una gran lista de doctores especializados en lo que es medicina del sueño. Parte de ellos también nos están acompañando el día de hoy. Entonces, de igual manera, se les está invitando a participar de este curso que se está desarrollando en octubre, pero ya estamos realizando las inscripciones. Y para que tengan mayor información o mayor asesoramiento acerca del curso, se pueden comunicar con el asesor a cargo. Él es Arturo Pérez. Se pueden comunicar al 992-843313 o al correo arturo.perez@upch.p. O también pueden escanear el código QR que los va a llevar directamente a la web, así como el link que les envié por el chat. Bueno, eso sería todo de mi parte. Doctor, de repente unas últimas palabras para ya dar el cierre a este evento. Sí, más que nada es agradecer la participación de todos los que han asistido el día de hoy. Agradezco también el expertise del doctor Talaverano, doctor Diminich, en su campo de medicina ocupacional y cómo lo han implementado en su práctica del día a día. Esta es solo una parte de lo que se va a brindar en el curso de octubre, en el que es verdad que vamos a tratar sobre trastorno del sueño, medicina del sueño en el que la fatiga y somnolencia laboral es clave, ¿no? Todos tenemos actividades de trabajo diurnos, nocturnos, rotativos, o inclusive como se mencionó, solo turno de día, pero que si no hay un manejo, un cuidado del ambiente donde uno labora, o las horas de descanso, de ocio y de sueño, va a impactar en la fatiga, ¿no? Una fatiga que impacta a nivel no solo laboral, sino personal, familiar y también a nivel de la salud en sí. Así que definitivamente, gracias a todos los que asistieron, los esperamos en el curso de octubre, del 23 al 25 de octubre, y cedo el paso al doctor Diminish y después al doctor Tabriano sus palabras finales y nos vemos para el próximo webinar que es en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias, doctor Bazán. Nada, primero agradecerle a todos los participantes, toda la gente los colegas, los amigos que están presentes, eh, a la Universidad Cayetano, a REST, a Eduardo, a Armando, por permitirme estar aquí. Y también para comentar algo muy chiquito, y es que el poder entender cómo impacta la fatiga y la somnolencia, una adecuada gestión en la salud de la persona, es algo que debiese ser obligatorio realmente, debiese estar presente en todas las industrias, en todos los trabajos, debiese ser hasta, debería ser hasta un proyecto de ley en eso, que sea hasta fiscalizable, la verdad, porque es el impacto que tiene en la salud. No solamente va a una fatiga crónica, sino como muy bien lo decía Armando, esto termina generando las enfermedades no transmisibles. La calidad de tu vejez tiene mucho que ver con la fatiga también, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Entonces, el impacto a nivel del trabajador, el impacto a nivel de sociedad es súper grande. Entender las patologías del sueño, entender cómo se gestiona, creo que es una responsabilidad, más que el tener que conocer, es una responsabilidad de los profesionales de la salud el aprender sobre esto. Entonces, creo que sí, altamente recomendado y de verdad. Creo que se está haciendo con mucho cariño, se está trabajando duro en esto
y la gente que está viniendo, no porque esté presente, por si acaso, gente que está, la gente que está viniendo, realmente viene gente que tiene mucho para aportar y ayudarnos a desarrollarnos más en este rubro. Así que súper invitados todos y gracias por este webinar. Es un placer. El doctor Talaverano, por favor, sus palabras finales. Claro que sí, gracias. Igualmente, gracias por la invitación y solo para dejar una idea que está relacionada justo a las preguntas que han ido colocando. Le doy una mirada rapidita. La gestión que puedan realizar primero se realiza en este campo, se realiza en forma multidisciplinaria. Así como respondiendo a quién debe desarrollar este programa, María, es un equipo multidisciplinario, no es una persona, son a quien yo siempre digo, a quien le asignen la función, que tenga las competencias, es suficiente, pero arma un equipo, porque esto es multidisciplinario, desde recursos humanos, el área de salud, el área de seguridad, así que todos van a participar. Y si lo quieren llevar al campo, respondiendo a Lilian sobre el tema de lo que corresponde a las cosas activas en transporte, el tema que a veces no podemos establecer nosotros en el programa una indicación directa y que rompe el proceso productivo. En este caso, ajustamos la recomendación a la actividad productiva, porque no voy a hacer que una persona pare cada media hora para hacer una pausa, estando conduciendo en la noche. No, no es viable. Nos adaptamos al proceso productivo. Y cerrando, para Wheeler, sobre el tema de los equipos, hoy en día los equipos, junta, te voy a mencionar, no una marca, por razones de, obviamente legales, pero te puedo mencionar que hay muchos dispositivos que se usan en el campo deportivo que tienen todas las mediciones necesarias para que tú tengas una idea, porque al final lo que uno detecta en el monitoreo son datos, cómo avanzando la presión, la frecuencia cardíaca, las pupilas o el pestañeo, todo se puede medir. Hoy en día hay equipos y lo importante no es esa misión porque tienes un montón de equipos, te cuento. Entras a internet, un montón de equipos. Esa data, coléctala y trabaja hoy en día con inteligencia artificial, lo que es Big Data. Y créeme, vas a encontrar mapeos, puntos, zonas enrojecidas, zonas que donde se concentran los valores y que vas a poder utilizarlo para tomar decisiones con información, no solamente porque creo, porque está en el libro, tienes información de tu data, de tus trabajadores específicamente. Entonces, se trata de documentarnos evidencia científica y tener mucha información para poder trabajarla. Hoy se deben dedicar a analizar la información y no solamente a colectarla, a analizarla. Eso es esencial. Gracias. Gracias a usted, doctor Talaverano, y muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctores. Muy buenas noches con todos.